Yo veo en el futuro una personalización de créditos hipotecarios en los que la gente va a pagar menos y va a pagar realmente lo que debe de pagar. Hola, ¿qué tal? Soy Jimena Camino. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta nueva serie de video podcast que hemos hecho para ustedes entre la House y la TEM. Y esta idea nace con el objetivo claro de llevarles información y herramientas a todos ustedes para que puedan tomar una mejor decisión en la compra de vivienda. Nos encontramos en el tercer episodio de esta serie y estaremos conversando con expertos del sector y estaremos desmitificando con ellos estos conceptos, ¿no? Hablando sobre experiencias vividas, éxitos, fracasos al momento de adquirir una vivienda. Y pues lo más importante, adquiriendo todo este conocimiento para tomar buenas decisiones al momento de comprar una house. Como siempre, tengo el gusto de compartir este espacio con Camilo Betancourt. Cami, bienvenido. Qué gusto compartir nuevamente este foro contigo. Jime, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimo también compartir un nuevo episodio contigo. Qué rico que sigamos conversando sobre estos temas y sigamos entregando información útil para la toma de decisiones a toda la comunidad en América Latina. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vas? Todo bien, Cami, muchas gracias. Cami, pues este episodio se llama Casa, dale crédito al crédito. Y antes de que presentemos a nuestro invitado de hoy, con quien nos profundizaremos este tema, me gustaría que me cuentes, tú tienes casa, ¿cierto? ¿Tienes crédito en esta casa? ¿Qué tipo de crédito escogiste para esta casa? ¿Por qué ese? ¿Por qué no otro? Cuéntanos un poco esta experiencia de tener un crédito hipotecario. Dale, mira, la verdad es que sí, yo digamos ya he cambiado de casa unas 3 veces en todo este tiempo, en los últimos creo que 10, 12 años. Digamos, a mí me inculcaron desde pequeño la importancia de tener tu casa propia y empecé literal con una casa muy pequeña, un apartamento de, será que 70, 80 metros cuadrados, donde vivía con mi esposa, con mi hijo y acá en Colombia, en Medellín, que es la ciudad en donde estoy, pues es muy tradicional, hay digamos como los dos mecanismos, crédito hipotecario o leasing habitacional, ¿cierto? Me atrevería a decir sin tener la data y las estadísticas que el porcentaje más alto de las personas que acá en Colombia adquieren vivienda lo hacen a través de crédito hipotecario. Yo me fui por el lado de leasing, me llamó mucho más la atención un leasing habitacional. Me parecía en su momento mejor la modalidad, mejor que, o sea, no tenía el lío de que el apartamento no figurara a mi nombre, sino que yo tuviera un crédito con el banco y yo era consciente y decía, oye, desde que yo tenga y cumpla juiciosamente con mis pagos no tengo problema y soy un abanderado número uno del leasing habitacional. Me ha ido a las mil maravillas, nunca he tenido problemas. La segunda vivienda que tuve también fue así, lo que hice fue vendí la que ya tenía, me gané un dinerito extra y me pasé a una un poco más grande y así sucesivamente lo he venido haciendo. Y la verdad me ha funcionado a las mil maravillas, o sea, me ha parecido un ejercicio bastante bueno. Cami, qué padre historia, me encanta. Qué interesante. Sí, este es un mundo, comprar casa es un mundo, y como lo hemos visto, como lo hemos conversado con todos esos expertos que hemos tenido en todos estos episodios, si uno lo hace bien, si uno tiene un método, si uno da ese primer salto, si uno lleva bien sus cuentas, es muy buen negocio y funciona bastante bien. Buenísimo, buenísimo, Cami. Oye, Cami, ¿qué te parece si nos presentas al invitado de hoy? Claro que sí, Jimé. Mira, nosotros tenemos, como has visto en todos estos episodios, siempre procuramos tener invitados de talla mundial, personas expertos, conocedores. Lo que nos interesa es que nos entreguen herramientas que nos ayuden a tomar muy buenas decisiones. El invitado de hoy es Mauricio Peña. Pronto se mudará a Londres para trabajar con Klarna, la fintech sueca que ofrece servicios financieros. Estuvo en todo el tema de ventas en Nubank,
que para mí es una de las marcas que llevo en el corazón. O sea, me encanta todo lo que hacen, todo lo que han logrado en Brasil, en América Latina, por esa disrupción, por esa innovación, por hacer un poco las cosas diferentes, que es también un poco lo que está haciendo la House y me encanta. Es experto en estrategia de negocios, tiene un MBA, ha trabajado mucho en la industria fintech y por eso te saludo, Mauricio. ¿Cómo estás? Qué rico que nos acompañas en este video podcast. ¿Cómo vas? Hola Camilo, Jimé, pues muchísimo gusto estar aquí con ustedes. La verdad, todo bien. Bueno, de hecho, si me ven el ojo un poco, un poco mal, es que me acaban de operar, pero a pesar de eso, todo bastante bien aquí trabajando desde casa. Bueno, con mayor gracias te damos que después de estar operado estés aquí con nosotros y hayas honrado este compromiso de acompañarnos y compartir tu conocimiento. Va a ser maravilloso. Muchas gracias de antemano. Mau, qué gusto saludarte. Sin duda es que el tema del financiamiento es uno de los temas más importantes, ¿no? Al momento de comprar una casa y creo que trajimos a un experto en este tema, agradeciendo también que a un operado estés aquí soportando una pantalla en tus ojos, ¿no? Em, pero bueno, nada, please, nos encantaría que nos ayudes a entender un poco este tema que comentaba Cami ahora que le pregunté cuál era su esquema de crédito. ¿Cuál es la diferencia entre un crédito hipotecario y un leasing habitacional? Sí, mira, esto es muy interesante porque operativamente mucha gente dice, pues es igual, o sea, los dos están bajo un concepto de que yo tengo un capital ahora, vamos a suponer, vale 1 millón y yo tengo nada más 200,000, entonces yo puedo poner eso y pagar el resto después. ¿Y cuál es la diferencia operativamente? Que el leasing tiene tasas un poco más bajas y que además te presta más. O sea, si no vale 1 millón, pero vale 1,200,000, entonces es más probable que tengas el leasing, que tengas el crédito. Y ahora, bueno, todo esto suena muy positivo para el leasing. O sea, aquí podrías decir va ganando 3-0, ¿no? El leasing. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja del crédito? La ventaja del crédito es que tú eres el dueño del inmueble desde el momento en que hace el enganche. Te prestan un poquito menos y las tasas un poquito son algo más altas por lo general, pero te prestan un poquito menos, pero tú desde el momento que estás pagando el enganche ya eres el dueño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El riesgo. ¿Qué pasa si dejas de pagar un leasing? Cuando dejas de pagar un leasing, el banco puede tener, digo, perdón, el ente financiero que te dio el préstamo puede en cualquier momento decir que pierdas la opción de compra. Entonces, lo que estuviste haciendo fue básicamente pagar una renta, que muchas veces al comprar es lo que queremos evitar, ¿no? Que el dinero que estamos haciendo, que estamos pagando, sea una inversión, sea algo que vaya a nuestro patrimonio, ¿no? Y no simplemente una renta. Entonces, eso es muy importante considerarlo, esa diferencia de ser dueño, de ser propietario desde el principio o de ser propietario hasta que acabas de pagarlo. Entonces, ese básicamente es la principal diferencia. Buenísimo, Mau. Oye, ¿y tú que has trabajado en empresas con un claro ejemplo de disrupción, que tienen una creatividad brutal y una innovación increíble? eh, Cuéntame, ¿cómo se está preparando la industria, eh, sobre todo la industria inmobiliaria, ¿no? Para poder diversificar la oferta de crédito en el continente, ¿no? Pues hablemos de Latinoamérica, pues, porque yo creo que hacia arriba las cosas cambian un poquitín. Sí, fíjate que yo veo cosas muy interesantes pasando en servicios financieros, o sea, pensando en las fintechs, y basado sobre todo en la personalización, o sea, en algún punto, y muchos bancos siguen funcionando así, nosotros tenemos tal tarjeta de crédito, tenemos tal producto de créditos hipotecarios, tenemos tal producto de préstamos personales y nuestra tasa es esta. Entonces, esta tasa va de acuerdo al mercado. O sea, ¿qué dice el mercado? Bueno, aquí pagan, vamos a suponer, en México pagan muy mal, por lo tanto las tasas son muy altas. En Colombia, la verdad, no sé la diferencia, pero pueden pagar mejor, entonces las tasas son más bajas. Entonces depende del mercado. Pero ¿qué pasa cuando tú eres mejor que el mercado? O sea, ¿por qué tienes que estar pagando los platos rotos de los demás, sabes? ¿Por qué tienes que estar pagando tasas de interés que, o sea, si tú eres pensando en que tú eres un excelente pagador, ¿no? Y que siempre has tenido tarjetas de crédito, has pagado a tiempo, has pedido préstamos personales, los has pagado, ¿por qué tienes que estar pagando tasas de interés del mercado?
Entonces, pensando en esto, llega la personalización de este tipo de servicios en los que, de acuerdo a tu historial, a quién eres tú y al historial que llevas cargando financiero, te pueden otorgar una mejor tasa de interés. Entonces, yo veo en el futuro una personalización de créditos hipotecarios en los que la gente va a pagar menos y va a pagar realmente lo que debe de pagar y no lo que pagan en la Ciudad de México, vamos a suponer, o en Bogotá o en Medellín. Entonces, yo lo veo muy positivo todo lo que está sucediendo con las fintechs y la capacidad de atender también a muchísimas más personas por el alcance que tienen los medios digitales comparado con sucursales, por ejemplo. Entonces, Claro. tienen realmente mucho, mucho futuro también en este tema del crédito hipotecario y leasing. Sí. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Y eso me da pie a preguntarte, tú ya tienes, digamos, un kilometraje, una experiencia importante en el sector financiero, en el sector fintech. De tu experiencia en lo que has visto en los últimos años, normalmente, ¿qué es lo que se evalúa al momento de adjudicar un crédito hipotecario o un leasing habitacional? ¿Cuáles son esos puntos que tú como usuario, como cliente, sí o sí tienes que tener con chulito verde para poder acceder a esos recursos y poder avanzar? Sí, bueno, antes que nada el historial crediticio, o sea, yo creo que ese es un primer check que seguramente utilizan las personas y las empresas que otorgan créditos hipotecarios. Si aún no tienen tarjeta de crédito y quieren algún futuro, aunque sea en 10 años, si tú me estás escuchando y tienes 18 años y dices, no, bueno, pero es que yo quiero comprarme una casa hasta que tenga 30, saca tu tarjeta de crédito, la que tenga cero interés y empieza a generar historial. Ese es el primer check. Y bueno, y si no lo tienes o si no has tenido buenas experiencias, te animo a que utilices más tus servicios financieros y puedas pagar a tiempo para que se mejore. Y bueno, después de este check, también hay una revisión de tu capacidad para realizar los pagos mensuales del nuevo préstamo, porque aunque tú tengas un historial perfecto de tarjetas de crédito, de préstamos personales, etcétera, si te quieres comprar una casa de 10 millones cuando todavía no ganas lo suficiente, lo más probable es que te lo rechacen porque no vas a tener la capacidad de hacer los pagos mensuales de la hipoteca, ¿no? El valor real de la propiedad también es importante. Que no estés comprando a sobreprecio, comparado con el precio de venta, el valor real, esto también es un check que hacen, que no te estén vendiendo más caro de lo que en realidad es. También es importante que tengas la capacidad para absorber no nada más las mensualidades, pero que consideres que va a haber gastos de inicio, gastos notariales y también de cierre al finalizar el préstamo, y también que tengas la capacidad de superar imprevistos. O sea, ¿qué pasa si te quedas sin trabajo? Si tienes ahorros, si tienes alguna manera para seguir pagando el crédito, que tengas la capacidad de cobrar, o incluso enfermedades, etcétera, o gastos que no tenías preparado para hacer, que tengas la capacidad de superarlos. Y también, bueno, y obviamente que puedas comprobar de dónde proviene tu capital y los ingresos que vas a tener que comprobar para hacer los pagos mensuales. Y quiero preguntarte, Mauro, también un poco sobre los principales errores, esos errores más comunes que cometen las personas al momento de solicitar un crédito. O sea, es decir, hoy es un poquito más fácil y hoy, como lo hablamos al principio de este episodio, las fintech han solucionado muchísimo el tema de poderlo hacer en línea, rápido, ágil y demás, pero evidentemente no todo el mundo es así. O sea, mis padres son todavía los que piensan que tienen que ir al banco. O sea, que quieren ir al banco, ¿cierto? Y quieren estar allá. Pero independiente de eso, esos errores comunes que cometen las personas del común, las personas tradicionales al momento de solicitar un crédito. Sí, pues yo te podría decir que uno bastante común es no tener estabilidad económica. Por ejemplo, casos que seguramente ustedes también conocen de parejas recién casadas que en el momento en el que se casan, ese podría ser el segundo error, en el momento en el que se casan, pedir el crédito, o sea, y comprometerte con una persona a hacerlo, cuando todavía no hay la estabilidad económica ni la estabilidad para que entre los dos lo hagan, o si estás empezando un nuevo trabajo,
y estás en tus primeros 2 meses, realmente no saber si vas a estar ahí mucho tiempo o qué va a suceder, no tener la estabilidad económica para poder solventar los gastos, ese es un error también. Pero yo te diría que otro, y muchas veces este error incluso no te van a otorgar el crédito hipotecario, igual y si tienes pocos meses en el trabajo, probablemente ni siquiera te lo vayan a dar. Entonces, otro error en el que mucha gente cae es también creer, por no decir nombres, pero si eres cliente de tal banco grande, creer que ese banco te va a dar la mejor opción porque ya te conoce. O sea, esto también es un error bastante común, no comparar. O sea, hay muchos comparadores. Hay un comparador, bueno, que comparte la Comisión en México de bancaria de valores. Yo me imagino que en Colombia también puedes encontrar muy buenos comparadores de créditos hipotecarios para ver cuál es la opción que más te conviene y que más se ajusta a lo que necesitas, porque no nada más es la tasa de interés, muchas veces es la flexibilidad que te den para hacer los pagos, a cuántos años lo vas a poder hacer, etcétera. No comparar opciones, yo creo que es el error, otro de los más graves, y también querer lanzarlo al mayor plazo posible, es decir, yo lo voy a pagar en 20, 30 años, cuando tal vez tienes la capacidad de pagarlo antes y pagar muchos menos intereses. Entonces, estos son, yo creo que los 3 errores más importantes. Y tú que vienes de esa disrupción de empresas, de esa disrupción de compañías, ¿hoy qué le recomendarías también a ese comprador de vivienda? O sea, ¿banca tradicional o banca alternativa, industria fintech? ¿Por qué vertical? Yo creo saber tu respuesta, pero quiero que nos la compartas, tu visión sobre eso. Sí, pues mira, siendo honesto, la industria fintech en créditos hipotecarios que se podría decir que son uno de los más relevantes, yo la veo todavía muy joven, o sea, no dudo que en un futuro pueda existir una oferta muy interesante de fintechs que estén ofreciendo créditos hipotecarios, pero de las fintechs más grandes realmente son muy pocas o prácticamente ninguna las que lo ofrecen, y los bancos grandes ahí siguen teniendo la mayor cobertura del mercado. No dudo que vaya a ser algo que se vaya a disrumpir, entonces yo también les diría, tengan un poco de paciencia. Imagínate qué coraje que pidas tu crédito a 20 años y que en 1 año o 2 años las fintechs más grandes estén ofreciendo créditos hipotecarios. Entonces, y también ese tiempo, no creas, o sea, ser paciente también es ahorrar más capital. O sea, obviamente lo preferible es juntar el mayor capital posible inicial, para que el enganche sea mayor y tus pagos sean menores. Eso también es una muy buena manera de empezar. Entonces, si estás viviendo con tus padres, si estás viviendo en un departamento en el que estás a gusto pagando una renta, también yo te animaría a que no comas ansias. Ese es otro error muy, muy común, ¿no? Prácticamente empezar a buscarlo y irte por las primeras 2, 3 opciones que veas de departamentos y de créditos hipotecarios. También tener un poco de paciencia y ver cómo se estabiliza el mercado, sobre todo en esta época, es otro buen tip que les podría dar. Gracias, Mau. Cami, fíjate que es la segunda persona que nos dice que demos la mayor cantidad de capital posible. Entonces, seguro que ese es un buen consejo. No se lo vayan a perder. Digo, yo sé que muchas veces dar la mayor cantidad de enganche o de cuota inicial no es necesariamente sencillo, pero puede traer beneficios a largo plazo. Oye, Mau, y ya, digo, aprovechando que ya te pusimos a escoger entre banca tradicional o banca o fintech más bien, vamos a seguir dándote opciones para escoger. Y acá me gustaría preguntarte, ¿para ti qué debería ser primero? ¿El huevo o la gallina? No, no es cierto. Más bien, ¿qué debería de ser primero? El ir a conocer esa casa de la que te vas a enamorar y dices, hey, quiero vivir en esta casa el resto de mi vida y aquí me veo, no sé, formando mi familia, teniendo a mis hijos, tal, o saber que vas a tener, más bien, cuánto te va a dar el banco, ¿no? Vas primero a buscar un crédito hipotecario y a saber que sí te lo van a aprobar, y entonces ya luego te vas a enamorar de lo que te alcanza, digamos. Porque pasa mucho, yo creo que pasa mucho que las personas se enamoran primero del proyecto y dicen, wow, es la casa de mis sueños y demás, y cuando vas al banco, tu sueño te alcanzó para la mitad. Yo creo que es bastante común. Fíjate que a mí, perdón, Mau, antes de que respondas, que en la house justo creemos en no hablar de sueños en una casa. Pues, a ver, sabemos que construyes, ¿sabes? Mil proyectos ahí, pero justo tratamos de hablar más de meta, porque claro, este sueño te lo tumba en un segundo el crédito hipotecario, ¿sabes? Y te parte el corazón.
literal. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, obviamente, si vas a comprar tu primer hogar y estás viendo los de 20 millones y te estás enamorando, estás empezando mal. Y sí es padre también idealizar y decir, yo quiero vivir ahí y tal vez visualizarlo muy a futuro, decir, pues voy a vivir ahí pero en 5 años, porque de todos modos no puedes pedir un crédito si no sabes cuál va a ser la propiedad. O sea, no puedes despedir el crédito y decir, es que quiero un crédito de 2 millones y para alguna propiedad que pueda ser esta, no, para pedir el crédito ya tienes que haber decidido cuál quieres comprar. Y es importante también no firmar un contrato de compraventa. Este también es un error, regresando a los errores. No firmes un contrato de compraventa hasta no asegurar que vas a tener el crédito. O sea, no haberlo visto antes con el banco, porque luego ya lo firmaste y no te lo dieron y a ver cómo lo hacemos, pero ese es un tip también bastante importante, pero sí, regresando a tu pregunta, es básicamente las dos. Primero, ver cuánto puedes acceder, ver si el banco te daría el crédito, plantearlo con las personas, con los ejecutivos de cuenta y ya enamorarte de la casa de tus sueños. Oye, hay un tema importante que yo le quiero hacer como double clic, que lo hablabas hace un momento, y es, yo creo que la mayoría de personas viven, o muchas personas viven en este momento en condición de arriendo, de renta de su propiedad, y normalmente están, mientras rentan su propiedad, muchos de ellos están consiguiendo y ahorrando para poder dar ese enganche o esa cuota inicial. Pero a veces es difícil poder, digamos, estar con las dos obligaciones, es decir, pago la renta y a su vez junto dinero para dar un enganche bueno, ¿cierto? Un enganche, un porcentaje alto. Y estoy en las dos porque igual tengo, y lo hablábamos con otro experto ahorita, igual tengo costos asociados a otro tema, a los niños, a los viajes, a los gustos, al mantenimiento del día a día. ¿Cómo le da un equilibrio a eso? ¿Qué le dirías a esas personas que están ya, digamos, con su meta puesta en, oye, 2021, 2022 voy por mi casa, pero qué jugada financiera? ¿Hay alguna jugada, hay alguna estrategia que recomiendas para poderlo lograr? Sí, fíjate que muchas veces nosotros crecemos con la idea de siempre es mejor pagar hipoteca que pagar renta, pero yo te lo diría así, si estás pagando renta, muchas veces estás pagando menos que pagas hipoteca, y además cuando estás pagando hipoteca no hay que olvidarnos que estamos pagando interés, ¿no? También estamos pagando en interés. Entonces, si estás pagando renta y estás, lo que te sobra, que estás ahorrando, ¿qué estás haciendo con él? ¿Lo estás ahorrando? O sea, ¿lo estás guardando en una cuenta de banco esperando a que se acumule el millón de pesos? Y sea realista en cuánto te vas a tardar si simplemente lo estás ahorrando. Entonces yo los animaría a no ahorrarlo, a invertirlo. Depende de tu edad, obviamente. Si eres joven y si eres joven es un buen momento para asumir riesgo también, invertir con un poco más de riesgo, pensando a largo plazo, etcétera. ETFs, acciones, incluso criptomonedas. Yo los animaría a diversificar, no meterlo todo en una de estas ideas, pero a diversificar y poco a poco ir juntando ese capital. O sea, tampoco se desanimen. Sé que muchas veces rentar puede sonar malo, pero muchas veces te da muchísima más flexibilidad a ahorrar más, porque cuando tienes una hipoteca también se vuelve muy, muy complicado ahorrar, porque seguramente gran parte de tu ahorro se está yendo a ese bien inmueble. Entonces, yo los animaría a no ahorrar si están rentando ahora, sino a invertir y poco a poco ir juntando ese capital y también no desesperarse. La verdad es que es muy complicado comprar antes de los 25 años, por ejemplo. Entonces yo los animaría a ser bastante realistas también y no tener unas expectativas tan ambiciosas y eso sí, invertir lo más posible. Buenísimo, buenísimo. Me encanta tu respuesta, Mauricio. Y oye, y quiero agradecerte en nombre de LATEM, en nombre de la House, por acompañarnos en este video podcast, por aceptar esta invitación de compartir tu conocimiento, tu experiencia, todo ese kilometraje vivido y compartirlo con todos nuestros oyentes a quienes cada vez más les estamos entregando información útil para que puedan tomar muy buenas decisiones. De nuevo, darte las gracias, desearte muchísima suerte en ese viaje a Londres, esa nueva experiencia. Auguramos mucho éxito y ojalá te vaya muy, muy bien. Gracias a ustedes y sí,
Muy contento y muy emocionado de empezar esta nueva trayectoria en Londres, y cualquier cosa, aquí estamos, lo que necesiten. Mau, Claro que muchísimas sí. gracias. Cami, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Yo creo que un episodio bien, bien interesante en el que estoy segura que hemos sacado muchísimos tips y consejos bien útiles para este paso. Así es, así es. Un abrazo grande a los dos y nos vemos en un siguiente episodio de La House y Latem, hablando sobre herramientas y sobre información útil al momento de adquirir vivienda. Nos vemos, un abrazo a los dos. Gracias. Si te gustó esta serie de video podcast de La House y Latem, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Spotify y en todas las redes sociales nos encuentras como La House. Compra casa en lahouse.com y lahouse.mx.